Aquella caja de madera descansaba sobre el escritorio de Fryn, totalmente ajena al dolor que sentía la chica en su corazón. El sol se colaba, acariciando la cubierta donde el ancla, delicadamente grabada, se iluminaba como si tratara de absorber los rayos de luz. Desde que su madre se la regaló, Fryn había ido guardando hojas y hojas de sus pensamientos. Como si fuera un diario, allí se fueron acumulando todas las cosas que Fryn se negaba a olvidar, todas las que sabía que Rose olvidaría. Las cartas que le escribió a Rose el tiempo que estuvieron separadas también estaban guardadas ahí, y, a veces, Fryn abría esa caja y se dejaba envolver por los recuerdos durante horas, como si, de alguna manera, aquello pudiera aliviar el dolor de su corazón. Pero ahora ya no podía hacerlo. No tenía la llave y la caja estaba cerrada para siempre. Aunque pudiera romperla, jamás lo haría. No destruiría el único lugar donde su amor aún sobrevivía al olvido. Recordaba la manera en la que su madre guardaba aquella caja como algo especial, como si fuera algo más que eso, como si realmente aquel pedazo de madera hubiera llegado a sus manos de manera divina y formara parte de un misterio mitológico inexplicable. El día que se la entregó fue el día que Rose se casó con Alfred, y cuando Fryn regresó a la isla destrozada tras la despedida, subió a su habitación y la abrió. Tal y como su madre le había dicho, la caja estaba vacía, salvo por una cosa: una fotografía de Fryn. Una oleada de emociones la golpeó, dejándola aturdida cuando sujetó la foto con sus manos. Había amor, pero también había mucho dolor, decepción y tristeza, pero, sobre todo, había amor, un amor que Fryn conocía a la perfección, porque era el amor que su madre sentía por ella. De pronto, sintió como si 1.000.000 de imágenes se metieran en su cerebro y cerró los ojos con fuerza, intentando no caerse al suelo. Su madre estaba en la playa, gritando de dolor. El mar estaba revuelto y el cielo gris parecía avecinar tormenta, mientras Nun apenas podía respirar. Fryn podía verlo todo como si se tratara de una película, y aunque quería intervenir, le era imposible. Siguió observando hasta que entendió lo que pasaba. Aquel era el día que ella nació. Cuando fue consciente de ello, su madre estaba sacando un bebé ensangrentado de entre sus piernas con sus propias manos. Un bebé de pelo negro que lloraba con fuerza mientras lo abrazaba contra su pecho, y un rayo fiero descargó sobre el mar, cegando a Fryn unos instantes. Cuando abrió los ojos, el día estaba soleado y no quedaba ni rastro de la tormenta. Nun estaba sentada en la hierba, bajo el árbol que había cerca del faro, y leía un libro de poesía a una preciosa niña de ojos enormes y marrones que la observaba con atención desde el cesto de mimbre en el que descansaba envuelta en mantas. Después, se vio a sí misma con 8, 12, 15 y 20 años. Todos eran recuerdos junto a su madre, recuerdos que ella misma no tenía. Tal vez porque los dejó pasar sin darles importancia, o tal vez porque su madre los había guardado para ella en aquella caja. Ahora se arrepentía de no haber prestado más atención, de no haber disfrutado más del tiempo que tuvo con ella, de haber dado por sentado su amor y no haberlo exprimido cada minuto de cada día, porque ahora su madre ya no estaba y esos recuerdos eran lo único que le quedaba de ella. Entendió entonces por qué aquella caja era tan importante para su madre y entendió por qué se la había entregado a ella, como si, de alguna manera, supiera que tendría que guardar sus recuerdos durante mucho tiempo en un lugar en el que no se perdieran, hasta que alguien pudiera recuperarlos. Ahora, los recuerdos de su madre descansaban en su corazón y los suyos propios estaban en la caja del ancla, cerrados y seguros. Pero ella ya no tenía la llave, así que tampoco tenía sentido conservar la caja. Cuando Anon llegó, Fryn ya lo estaba esperando en la playa. Su mirada se había apagado con el paso de los años, desde aquel día en el que todos perdieron algo que amaban profundamente.
Bajó de su barco y se acercó hasta Frin, dejando varios sacos a sus pies. «Aquí tienes provisiones para 2 semanas al menos», dijo el chico. «La semana que viene no sé si podré venir». «¿Por qué? ¿Ocurre algo?» Frin suspiró. «Está empeorando». «¿Qué? ¿Cómo que está empeorando?» «¿Sabes que desde que salimos de la isla ella había perdido recuerdos, los que te incluían a ti?» «Lo sé muy bien, Anon, pero ¿por qué está peor ahora?», preguntó la chica con preocupación. «Ha empezado a olvidar otras cosas», dijo con un claro pesar en la voz. «Nombres, lugares. Ayer se perdió tratando de regresar a su casa y tuvimos que buscarla durante horas. Pero no debería ser así», negó con la cabeza. «Se suponía que solamente me olvidaría a mí. Creo que eras tan importante en su vida que olvidarte ha hecho que se olvide de quién es ella, Frin. Pero ese no era el trato. Yo supongo que no leímos la letra pequeña», dijo, apartando una lágrima que asomó por su ojo. «Tiene un niño de 4 años al que a veces ni siquiera reconoce. Ahora mismo nuestra prioridad es él. Rey no entiende por qué su madre a veces no sabe quién es, así que tengo que hacerme cargo de la situación». «¿Y su marido?» «Trabaja fuera durante toda la semana, por lo que Rose ahora está viviendo de nuevo en casa con nosotros. Y yo voy a ser padre, Frin». «¿De verdad?». La mirada de la chica se iluminó entre toda la tristeza que desprendía. «Sí», dijo Anon con los ojos vidriosos, «pero no sé cómo disfrutar de esa felicidad ahora que mi hermana está empezando a desaparecer». Frin se quedó en silencio y le puso la mano en el hombro a Anon, mientras los dos dejaban que su mirada se perdiera en el mar. «¿Rose sigue llevando el colgante que le di?» «Sí, nunca se lo ha quitado», contestó Anon, sin apartar la vista del agua. «Tienes que asegurarte de que ese colgante pase a Rey, ¿de acuerdo? Cuando sea lo suficientemente mayor». «¿Por qué?» «Porque le protegerá. Es importante, Anon», insistió Frin. «Necesito que te lleves algo contigo», dijo, girándose sobre la roca para alcanzar la caja de madera. «Esto tiene que quedarse en tu familia. A mí aquí ya no me sirve de nada y puede que, tal vez, un día, consiga salvarme, aunque no estoy segura de merecerlo, si te soy sincera». «¿Salvarte? ¿Cómo?» «No estoy segura de que llegues vivo a la otra orilla si te lo digo, Anon, y no puedo cargar con eso también», murmuró Frin bajando la cabeza. «Solo asegúrate de que esa caja se mantenga en tu familia, ¿de acuerdo?» «Está bien, Frin», dijo el chico cogiendo la caja. «Tal vez me lo puedas decir el último día que venga a verte». «¿Es que vas a seguir viniendo hasta el día que te mueras?», bromeó la chica. «Mi hermana está desapareciendo, Frin, y tú eras lo más importante de su vida cuando aún recordaba quién era ella. Se lo debo. Así que sí, seguiré viniendo hasta que no me quede nada por vivir, te lo prometo». «¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho?», preguntó Nam, que ya la esperaba sola e impaciente cuando Becky llegó corriendo a la plaza. «Tenemos que volver a casa». «¿Qué? ¿A casa ahora? ¿Y Frin?» «Volveré, pero tengo que ir a casa porque tengo que abrir la caja de madera que encontré en las cosas de mi abuelo», explicó, caminando apresurada hacia el coche. «¿Cómo que una caja? ¿De qué estás hablando?», preguntó Nam, observando cómo se alejaba. «Rebeca», corrió detrás de ella. Nam llegó con el tiempo justo para ocupar el asiento del copiloto antes de que Becky arrancara el coche. «Intenta no estrellarnos, ¿de acuerdo?», dijo Nam, tratando de tranquilizar a su prima. «¿Por qué tienes que volver a casa? ¿Por qué no simplemente vuelves con Frin?». «No puedo», afirmó Becky con una certeza que no sabía de dónde salía. «Ni yo misma sé por qué, pero creo lo que dice Heng, y él dice que puedo salvar a Frin». «Rebeca, ¿qué dices? Frin está enferma, no puedes salvarla, y menos aún abriendo una caja. ¿Has perdido la cabeza?». «No, Nam», contestó pensativa.
De pronto siento que todo esto tiene sentido. Creo que, por primera vez en mi vida, estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. «Estás muy mística, Beck», dijo su prima tras observarla por unos segundos. «Es que todo esto es muy extraño», replicó. «Si pongo en orden las cosas que han ido ocurriendo, ninguna es normal. El walkie funcionando sin batería, mi salvación casi milagrosa del accidente, aquella foto del faro que se encendió sin venir a cuento, y no», dijo, mirando a su prima de manera fugaz. «No me digas que pudo ser un reflejo, porque te juro por todo lo que más quieras que esa maldita foto se encendió». Nam levantó las manos en señal de rendición. «Todo esto es», continuó Becky con el ceño fruncido. «Y bueno, hay algo que no te he contado. ¿Qué más puede haber?» «El cuerpo de mi padre está enterrado en el faro, Nam», dijo Becky, sin apartar la vista de la carretera. Nam guardó silencio durante unos segundos, en los que no pudo cerrar la boca de la sorpresa. «¿Cómo que tu padre está enterrado allí? ¿Qué estás diciendo?» «El mar arrastró su cuerpo hasta la isla hace 30 años y la familia de Fryn lo enterró. Ella lo encontró en la arena cuando era una niña, o al menos eso creo». Pero Nam tenía tantas preguntas que no sabía cuál formular en primer lugar. Lo sé», dijo Becky leyendo su pensamiento. «Yo tampoco sé por qué no devolvieron el cuerpo al pueblo, por eso te digo que todo es muy extraño. Y no me preguntes por qué, pero siento que abrir esa caja puede darme muchas de las respuestas que estoy buscando». «Pero, Beck, ¿estás segura de que es él?», preguntó Nam con cautela. «Bueno, Fryn me ha dado esto, que era suyo», dijo, tocando el ancla que llevaba al cuello. «Y en su tumba tiene un trozo de tela con su nombre grabado, igual que el que venía en la caja que me dio mi madre». Hizo una pausa. «Además, si te cuento algo, ¿prometes que no vas a pensar que estoy loca? ¿A estas alturas? Después de mi accidente, mientras estaba inconsciente, tuve una especie de sueño», dijo, frunciendo el ceño intentando recordar. «Fue muy extraño porque yo estaba allí, pero era una espectadora. Podía sentir el agua y el frío, podía sentirlo todo. En ese sueño vi lo que le ocurrió a mi padre, la explosión de su barco, cómo quedó a la deriva, cómo vio la luz del faro. Se detuvo cuando su corazón empezó a golpear su pecho con fuerza. Y lo vi ahogarse. También salía un marinero bastante espeluznante que parecía conocerlo y que además se negó a ayudarlo. Luego hizo un juego de manos, como invocando al mar, y entre las olas y los remolinos su cuerpo desapareció. Hasta el momento de marinero espeluznante ibas bastante bien en tu intento de que no creyera que estás loca», dijo Nam, levantando las cejas. «A ver, Rebeca, sabías que tu padre se perdió en el mar y sufriste un trauma enorme tras tu accidente. Tal vez fue un mal sueño y ya está». «No sé, Nam», suspiró. «Pensaba que sí, pero después de lo que estoy viviendo estos días, ya nada me parece tan descabellado. De hecho, no había vuelto a pensar en ese sueño hasta hoy, y Heng ha mencionado a Ivar. ¿En serio me estás diciendo que la leyenda que vimos representada por un puñado de adolescentes es cierta?» «No lo sé, Nam», resopló. «No lo creo, no lo sé. Quizá eres la heroína que debe salvar a la chica de su cautiverio, o quizá tienes poderes», bromeó su prima, intentando aligerar el peso de Becky. «Ojalá los tuviera, así tal vez podría hacer algo por Fryn». Las nubes habían cercado el cielo desde aquella mañana. Heng miró por la ventana y pudo distinguir claramente 2 relámpagos a lo lejos. Se avecinaba una tormenta, pero él necesitaba ir a ver a Fryn. Necesitaba ponerla sobre aviso, decirle que tal vez Rebeca iba a llegar a la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Respiró profundamente y trató de calmarse para poder escribir una nota, y, tras unos minutos, dejó aquel papel sobre la mesa del salón y salió corriendo escaleras abajo. Pudo sentir las primeras gotas de lluvia sobre su cara cuando alcanzó el embarcadero de los pescadores.
Sabía que no era una idea demasiado inteligente, pero él tenía bastante experiencia a la hora de navegar incluso con el mar, jugándole malas pasadas. Aunque sintiera respeto por la fuerza de las olas, era demasiado importante llegar hasta la isla. Se subió a su barca y encendió el pequeño motor que lo empujó a través de la oscuridad. No podía guiarse por la luz del faro. Aunque fuera familia de Rebecca, él no descendía de Rose, sino de Anon, y eso le permitía encontrar el faro en la oscuridad, pero no ver su luz. Ya avistaba la costa brillante de la isla cuando se percató de que algo no iba bien. El motor de su barca hizo un ruido sordo y se detuvo con un traqueteo, dejándolo varado a mitad de camino y bajo la intensa lluvia que se había desatado. Las olas, cada vez más altas, mecían la barca mientras el chico intentaba poner en marcha el motor, barajando la posibilidad de tener que remar hasta la isla si quería salir de allí. «La última vez que te vi eras solo un niño», dijo de pronto una voz grave, salida de la nada, congelando la sangre de Heng, que no pudo ni girarse para buscar de dónde procedía. «¿Sabes? Tu padre y tu abuelo parecieron entender muy bien la tarea que se les había encomendado, proveer a mi hija de lo necesario para vivir, evitar que curiosos insensatos abandonaran el muelle en esta dirección e incluso convertirse en un amigo para ella, que está tan sola». Rió en un murmullo y Heng sintió un escalofrío. «¿Has sido su amigo, Heng? Contéstame». Yo he hecho mi trabajo lo mejor que he podido, señor», contestó intentando que no le temblara la voz. «Por supuesto que sí, mi hija confía en ti», añadió. «No sé entonces por qué harías algo para perjudicarla». «¿Perjudicarla? ¿Yo? Nunca haría eso», respondió rápidamente. «La quiero. Frin es como una hermana para mí». «Entonces dime, Heng, ¿por qué colaste esa radio en el cobertizo?» El chico se giró despacio para poder mirar al hombre de frente. Aquella conversación merecía el poco valor que pudiera quedarle en las venas. No sé de qué me habla», balbuceó. «Claro que lo sabes», susurró. «Sabías lo que ocurriría, sabías que si existía una mínima posibilidad de que hubiera un descendiente vivo de Rose, el faro se encargaría de atraer su atención, y dado que Rebecca vivía tan lejos de aquí, tuviste que improvisar otro sistema que pudiera viajar más lejos que la luz. Igual que tu bisabuelo Anon, Heng», dijo, haciendo un sonido de desaprobación con la lengua. «Él también rompió las reglas, ¿sabes? Se llevó una caja muy importante y la escondió. Supongo que con la intención de salvar a Frin en un futuro. El pobre pensó que me tragaría que la caja se quemó en el incendio de su casa». «¿Lo mataste tú?» «Todos pensáis que soy un asesino», dijo suspirando. «Y lo único que hago es proteger los acuerdos que se hacen con el mar. El trato era claro. Él viviría si dedicaba su vida a cuidar de Frin». Hizo una pausa. «Pero se olvidó de la letra pequeña, supongo». «¿Qué letra pequeña?» «La misma que has olvidado tú», dijo fríamente. «Sarocha debía salvarse por ella misma. Ese era el trato. Debía ser el amor el que trajera a Rebecca a la isla, y no una radio puesta adrede. Yo no sabía que la radio la comunicaría con ella. Pero sí sabías que el ancla era la llave de la caja, ¿verdad?» «¿Qué?» A Heng se le erizó la piel. Yo... «Sí, Heng», dijo pausadamente. «Podría haberte lanzado al mar desde el momento que supiste que ese ancla abriría la caja perdida de Anon. Pero te di el beneficio de la duda porque a Frin todavía le quedaba penitencia por cumplir y alguien tenía que hacerse cargo de ella. Pero supongo que, siendo la fecha que es, y habiendo compartido la información que sé que has compartido con Rebecca». «No le dije nada a Rebecca», murmuró. «Le dijiste lo suficiente». «Entonces Frin será libre», afirmó con un deje de esperanza en la voz. «Has perdido». «Yo hace 100 años que perdí», contestó el hombre, elevando los brazos, haciendo que las olas crecieran alrededor de Heng,
que ya había cerrado los ojos asumiendo su destino, entendiendo que, efectivamente, siempre se acaba sacrificando algo por amor. El grito de Nam, cuando Becky prácticamente derrapó, pudo oírse en todo el pueblo, pero no tuvo tiempo de quejarse porque su prima ya había saltado del coche y había entrado en casa. La lluvia las había sorprendido por el camino y los truenos retumbaban en las paredes del sótano cuando Becky entró en la sala. La tormenta parecía ir ganando intensidad conforme pasaban los minutos, pero a la chica lo único que le importaba en aquel momento era localizar la caja de madera con un ancla tallada en la tapa. Nam apareció en el sótano claramente alterada por la carrera. «Dios mío, voy a tener que empezar a salir contigo a correr. Mi forma física es deplorable», dijo, intentando recuperar el aliento. «¿La has encontrado?» «Debería estar aquí», contestó Becky, lanzando varios papeles por los aires. «¡Bingo!». Se inclinó sobre el cartón y alcanzó la pequeña caja de madera. Cuando la tuvo en sus manos, sintió una corriente parecida a la que sintió la primera vez que tocó la foto del faro de Ivar. La madera parecía calentarse en sus manos y su corazón latía loco por la impaciencia. Miró a Nam con los ojos vidriosos y se sentó en el suelo. Se sacó el colgante del ancla por la cabeza y respiró profundamente antes de introducir la pequeña pieza plateada en la ranura. Encajaba a la perfección. Volvió a mirar a Nam, que se sentó enfrente de la chica. Las manos le temblaban cuando giró lentamente hasta oír un clic. La caja se abrió y Becky contuvo la respiración durante unos segundos. Algo inexplicable ocurrió en el instante en que la tapa se abrió, como si el viento, de pronto, se hubiera colado a través de los ventanales altos y rectangulares de aquel sótano, moviendo los papeles del suelo y el pelo de Becky. Su pecho comenzó a llenarse de emociones que no parecían del todo suyas, pero tampoco le eran del todo extrañas. Todo era confuso, arrollador e incontrolable, pero, sobre todo, era increíblemente real. El amor que la estaba inundando era completamente real. Dentro había al menos 100 cartas y algunas fotos. Los ojos de Becky iban de un sobre a otro sin saber por dónde empezar, y sujetó una foto que se colaba entre 2 cartas, mostrando su dorso en el que se podía leer perfectamente. «El verano que te conocí, 27 de julio de 1920. Le dio la vuelta y la respiración se le atascó en la garganta. «Beck, ¿cómo van unas cartas y unas fotos a salvar a Frin?», preguntó Nam ante el silencio de su prima. «¿Becky?». Rebeca no dijo nada porque no encontraba las palabras adecuadas para explicar lo que estaba sucediendo. Miró a su prima y de nuevo a la foto. «No sé si podré salvarla o no, Nam», dijo Becky por fin, «pero sea lo que le ocurre, le pasa desde hace más de 100 años». Le dio la vuelta a la fotografía para enseñársela, y ahí estaba su bisabuela Rose, sonriendo, joven, plena y feliz, junto a otra chica a la que agarraba de la mano y que le devolvía una mirada llena de amor. Era Frin, no tenía ninguna duda al respecto. No era alguien que se pareciera a ella, ni una familiar. Podría reconocerla entre 1.000.000 de personas. Nam no podía hablar. Miraba la foto y a su prima de forma alterna, como tratando de encontrar una explicación a por qué Frin aparecía en una foto de hacía más de 100 años junto a la bisabuela de la chica. Becky cogió una de las cartas y comenzó a leer. Era ella. Era Frin escribiendo cientos de cartas a Rose, y cuanto más leía, más le dolía el corazón. Era como si estuviera llenándose de algo y estuviera a punto de estallar. La primera carta tenía fecha de marzo de 1925, y en ella Frin le pedía perdón por no haber tratado de impedir su boda, aunque supiera que no habría servido para nada, y le reprochaba el haberla apartado de su vida. «Dios mío, Nam», susurró Becky, «estaban juntas, por eso había tantas cartas de amor en estas cajas firmadas por R.A. Era mi bisabuela escribiéndole a Frin».
Entonces hemos asumido y aceptado por completo que Fryn tiene 100 años, dijo Nam, ladeando la cabeza. Lo siento, Beck, es que simplemente me parece imposible. Yo, respondió Becky, sacando más cartas de la caja. Sé que es raro, pero ¿tienes una explicación mejor? Siguió mirando las cartas y su corazón parecía estrujarse con el sufrimiento de Fryn. Puso su alma sobre aquellos papeles, su amor, todo lo que era, y jamás las envió. Me pregunto por qué no enviaría esas cartas, dijo Nam. Es decir, si estaba tan enamorada, ¿por qué no siguió en contacto con ella? Supongo que no quería interferir en su matrimonio. Parece que a Fryn no le gusta ser una molestia para nadie, murmuró con cierta amargura. Pasó una hora y Becky seguía leyendo con la espalda pegada a la pared y los ojos enrojecidos. Simplemente no podía detenerse. Las fechas se sucedían hasta que hubo una carta que llamó la atención de la chica. Nam, dijo Becky, llamando la atención de su prima. Aquí parece que Rose volvió a verla durante el verano posterior a su boda. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? Pues ha resultado que al final yo sí que tenía razón y alguien de mi familia había estado teniendo una aventura durante su matrimonio, contestó Becky sin apartar la vista del papel amarillento. Fryn estaba esperando a Anon en la orilla. Estaba nerviosa. Sabía que iba a ver a Rose y aquello le provocaba una sensación en el estómago bastante desagradable. Hacía meses que no la veía y la echaba tanto de menos que apenas podía respirar. El barco llegó hasta la playa y Fryn se despidió de su madre, que la observaba desde la colina del faro, marchándose con Anon hasta el pueblo. No sabía qué le diría cuando la viera, ni tampoco cómo debería comportarse a su alrededor. Pero no tuvo demasiado tiempo para planearlo, porque cuando llegaron a una de las calas pequeñas, apartadas del bullicio del pueblo, ella ya estaba allí. Fryn olvidó cómo respirar por unos momentos y caminó de manera automática para acercarse hasta ella. Anon les dijo que volvería en 1 hora y se quedaron solas en aquel pequeño entrante de tierra rodeado de cuevas que tantas veces les sirvió como escondite. «Fryn», susurró Rose intentando contener las lágrimas. «Estás aquí». «Tú también estás aquí», contestó Fryn con miedo a acercarse más. «Estás preciosa. Tú sigues exactamente igual. Sigues perfecta». Dio un paso hacia adelante y Fryn retrocedió. «Fryn, yo lo siento muchísimo. Tuve que marcharme con mi marido. Yo...» «No pasa nada, Rose», carraspeó. «Entiendo que tienes obligaciones distintas ahora, y sé que vienen otras obligaciones nuevas». Su mirada cayó hasta posarse sobre su vientre, que aún lucía plano tal y como lo recordaba. Rose puso sus manos sobre él de forma natural y miró a Fryn. «Sí». «¿Eres feliz al menos?», preguntó Fryn. «No soy infeliz, si te sirve de algo», contestó, «pero nada se compara a estar contigo». Fryn cerró los ojos, saboreando esas palabras en la voz de Rose, aunque sabía que no cambiaban absolutamente nada. «Te quiero, Fryn», dijo de pronto. «Te quiero, y no quiero renunciar a ti». «Pues no creo que nos quede otro remedio, Rose», dijo la chica con resignación. «A estas alturas, quiero que nos marchemos juntas». «¿Qué? ¿Estás loca? ¿Cómo vas a hacer eso? Estás casada, por el amor de Dios. Podrían llevarte a la cárcel por abandono del hogar. ¿Y tu hijo? ¿Qué piensas hacer?» «Quiero criarlo contigo, Fryn. Quiero pensar que esto ha sido un regalo que nos ha hecho la vida para que pudiéramos tener un hijo juntas. Pero ese niño tiene un padre, Rose. Un padre al que no amo». Ambas estaban enfadadas y tristes. Para Fryn no había nada en el mundo más importante que Rose, pero sabía que la chica no estaba midiendo las consecuencias de sus ideas. «No podemos hacer eso, amor», dijo suavemente, tratando de rebajar el tono de la conversación. «Simplemente no podemos». «Tu madre lo entendería, estoy segura», insistió.
y yo le diré a Anon que me cubra el tiempo suficiente para poder escaparnos. Rose. Frinn se acercó por fin hasta ella y la estrechó con fuerza entre sus brazos. Te quiero, no importa nada más. Te quiero. ¿Lo recordarás? Jamás podría olvidarlo, susurró. ¿Becky? La voz de Nam la trajo de vuelta a la realidad. ¿Qué te ha pasado? Te has quedado como oída. Nam, yo... Me estoy volviendo loca, dijo, sacudiendo la cabeza. Definitivamente. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque estoy recordando cosas que no he vivido yo. Por más que lo intentara, Frinn no era capaz de resistirse a la tentación de regresar cada día al pueblo para ver a Rose. Aunque el primer día se mostrara reacia a la situación, el amor que sentía por aquella chica era tan grande que no había obstáculo lo suficientemente grande para ellas. Alfred trabajaba yendo y viniendo del lugar donde vivían, lo que dejaba a Rose a completa disposición de Frinn. Ambas echaban de menos aquella vida que habían compartido durante años, la manera de hablarse, de mirarse, de tocarse, las horas muertas en las cuevas, besándose con los labios llenos de sal y la piel bronceada por el sol. Frinn sentía como si hubiera vuelto a la vida tras 3 meses en los que su existencia había sido movida por la inercia de seguir respirando. Necesitaba a Rose, la amaba, quería pasar el resto de su vida a su lado y con ese bebé que crecía dentro de ella. A veces se pasaba horas acariciando la piel de su vientre, imaginando cómo sería verlo crecer mientras le hablaba sobre todas las aventuras que podrían vivir. Rose había sido su primer amor y hubiera cruzado los océanos, movido montañas y bajado a los infiernos por ella. Vivir sin poder besarla, sin poder verla envejecer, simplemente se antojaba una tortura para Frinn. Por un momento, se imaginó formando una familia con Rose, con aquel niño o niña creciendo mientras ambas seguían juntas hasta el final de sus días, y entendió que eso era todo lo que podría desear en la vida. ¿Por qué se lo estaba pensando? ¿Qué consecuencia sería más terrible que perderla? «Hagámoslo», dijo de pronto levantando la cabeza, que descansaba sobre el pecho de la chica. «Fuguémonos juntas». Los ojos de Rose brillaron. Ella necesitaba huir de una vida que no había elegido, y Frinn solo ansiaba construir una en la que Rose estuviera presente. «¿Y tu madre?», preguntó la chica. «Hablaré con ella, ¿de acuerdo? Cuando regrese esta noche al faro se lo diré. Por más que me duela dejarla, es algo que tengo que hacer por mí. Cuando acabe el verano, iré a por ti con Anon, y él nos llevará hasta un pueblo de aquí al lado para que podamos coger un coche. Así podremos irnos a donde queramos». «¿Lo tenías todo planeado? ¿Cómo sabías que diría que sí?», preguntó Frinn riendo. «¿Acaso había otra opción?», contestó Rose, inclinándose hacia ella para besarla. «¿Y qué pasó, Beck? ¿Qué le dijo Frinn a su madre?», preguntó Nam, claramente intrigada, como si estuviera viendo una película. «Es algo confuso, porque siento que recuerdo las cosas que le pasaron a Rose, pero también las cosas que le ocurrieron a Frinn. Es como si yo supiera lo que le pasó a Frinn porque Rose también lo sabía y viceversa. ¿Me explico?». «Eso tendría sentido», dijo Nam, pensativa. «Si los recuerdos se heredasen, claro. ¿Cómo puedes bromear con esto? ¿Cómo puedes no hacerlo tú? De pronto eres Melinda Gordon en Ghost Whisperer y no parece afectarte en absoluto». «No es que no me afecte, Nam, es...», suspiró. «Te prometo que siento que todo esto yo ya lo sé de alguna manera, y es como si lo hubiera olvidado. ¿Crees que este joyero es como una especie de caja de Pandora? Quiero decir, como si albergara los recuerdos de Frinn, los recuerdos de verdad». «Estoy muy poco puesta en temas mitológicos y paranormales», dijo con cara de no entender nada. «Pero continúa leyendo esas cartas a ver qué recuerdos desbloqueas. Necesito saber cómo acaba este culebrón». «Mamá», la llamó Frinn entrando en el faro. «Necesito hablar contigo». «¿Qué ocurre?».
contestó su madre. Tengo que decirte algo. Y antes que nada tengo que decirte que sí, lo he pensado bien y sí, sé que es una locura. ¿Te marchas?, la interrumpió. Aquello no era una pregunta. Sí, balbuceó sorprendida. Me iré con Rose, mamá. Sé que me vas a decir que está mal y que ella tiene un marido y que... No voy a decirte que está mal, Frin, contestó su madre agarrando las manos de la chica. Pero necesito hablar con tu padre antes de que lo hagas. ¿Mi padre?, preguntó Frin soltándose de las manos de su madre. ¿Qué tiene él que ver en esto? Mucho, dijo bajando la mirada. Mucho más de lo que piensas. Él nunca ha estado aquí, mamá. No tengo que pedirle permiso para marcharme. Ese es el problema, Frin, que sí que tienes que hacerlo. Becky sentía su sien bombear mientras descansaba la cabeza en la pared. Estaba abrumada por tanta información, desorientada y un poco aturdida. Pero por primera vez en su vida no se sentía perdida. Esa sensación que la había acompañado desde que tenía uso de razón y siempre le recordaba que no pertenecía al lugar donde se encontraba, que estaba obviando algo, ese vacío que no lo llenaba ni el dinero, ni el trabajo, ni el amor, al menos ningún otro amor. Lo que sentía por Frin era distinto. Lo supo en el segundo exacto en el que escuchó su voz en aquella cola del baño. La miró a los ojos y algo se completó dentro de ella, como si aquella chica fuera lo que siempre había anhelado, como si su vida hubiera sido un puzzle al que siempre le había faltado una pieza, y Frin encajara a la perfección. Tardó un segundo en obsesionarse con ella, un día en desearla y 2 en enamorarse sin remedio. Lo que no sabía era que, del tercero en adelante, la echaría tanto de menos como la arena añora las olas cuando baja la marea. Y ahora, absorbiendo toda esa información y tratando de ordenar esa cantidad de recuerdos que inundaban su mente, entendió que llevaba toda su vida extrañando a Frin, que su corazón llevaba un siglo tratando de regresar a ella. ¿Y si la leyenda es real?, preguntó Becky, abriendo los ojos para mirar a su prima que seguía revisando las cartas. ¿La leyenda del faro? ¿Crees que Frin está bajo algún tipo de maldición? La camarera de aquel bar de carretera nos contó que Ivar estaba obsesionado con la chica del faro, que le arrebató la posibilidad de irse de la isla con su pretendiente y que le dio 100 años para que su amor volviera a ella, recordó Becky. Frin quería fugarse con Rose. ¿Y si Ivar no lo permitió? ¿Y si por eso ella está encerrada allí esperando a que él la arrastre al mar? ¿Y si por eso su pelo está blanco, Nam? A veces me asusta esa memoria que Dios te dio, Rebeca, dijo Nam resoplando. Espera, ¿su pelo está blanco? Como la nieve, y tal vez sea porque se le acaba el tiempo. ¿Y cuándo decía la maldita leyenda esa que Ivar iría por Frin?, preguntó Nam. Becky se esforzó por recordar los detalles de la conversación que tuvieron con la camarera unos meses atrás. Le dio 100 años. Por eso estamos celebrando el centenario. Ivar le dio 100 años y eso coincide exactamente con el final de este verano. Nam, murmuró Becky, intentando ordenar sus ideas. ¿Qué día es hoy? 20 de septiembre, dijo, consultando su reloj. Bueno, técnicamente ya es 21.